Eso. Bueno, familia, el programa Ligeramente Hablando, un programa hecho exclusivamente para hablar al corazón. Y hoy, pues es un programa muy especial. Empezamos de una manera diferente, con un grupo especialísimo de amigos y compañeros, porque tenemos un tema muy importante que hablar con respecto a la alabanza y la adoración. Ya vamos a contar poco a poco quién es Resistencia, qué estamos haciendo acá. Nada más quiero empezar con un versículo bíblico de Cantares 2:14. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dios nos está llamando. Dios nos ama con un amor impresionante. Y a través de la música, por muchos años hemos demostrado ese amor. Y quiero presentarle a los muchachos, conforme le voy diciendo el nombre, y ahorita ellos van a presentar Enoch, Dios le bendiga, Kevin Trejos, Maikiel, mucho gusto, Becky, mi mamá Nuria y su servidor Ana Morales. Somos parte del grupo Resistencia, una adoración que arde. Pero ya vamos a explicar quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Porque hoy el motivo de esta entrevista no solo es conocer la vida de estos muchachos, sino el por qué estamos reunidos. Y es debido a un hombre, debido a un pastor que hoy no está en medio de nosotros, que hoy se nos adelantó, que me honra decirlo, mi papá, Roberto Morales Esquivel, que hace 3 años, 6, 7 meses aproximadamente, partió con el Señor. Y una de sus joyas, un legado que él dejó fue una canción. Él escribió varias, Dios le dio letra. Miren, su humildad, una persona de campo, una persona sin conocimiento musical, humilde, solamente con un corazón, como le dice Cantares 2:14, deseoso de escuchar la voz de Dios, con un hermoso aspecto, como dice Cantares 2:14, y Dios le dio esta letra maravillosa de este canto que hoy vamos a presentar, Subiré, que es un proyecto musical que ya ha sido grabado y estamos presentando en este momento de una forma profesional, en un estudio con un video profesional, algo que realmente homenaje la vida del pastor Roberto Morales, y en su representación tenemos a la pastora, mi mamá, Nuria Garro. Y antes de hablar con los muchachos y antes de contar sus experiencias, yo quisiera hablar con mi mamá y que nos cuente un poco la historia de esa canción, porque obviamente ella como esposa y estuvo presente en ese momento, nos cuente en qué momento de su vida ministerial nació, cómo nació y qué transmite esa canción, que pronto la estaremos escuchando en este video, una parte para que luego usted la escuche en YouTube, en su canal oficial. Pastora Nuria. Dios les bendiga. Amén. Bien, más o menos, bueno, a ver si puedo, pues estoy un poquito sensible por el hecho, pero más o menos en el año 87, 88, el Señor nos llamó para que fuéramos a abrir campo a la zona sur, Ciudad Neyli, exactamente en Coto 42. Y estando en Coto 42, Robert, iniciando, digamos, esa obra de cero, no había nada, empezamos de cero, sin nadie. Entonces nosotros hacíamos cultos entre la familia, cuando eso estaba Alan y Gerson y mi esposo y yo. Y él con la guitarra, recuerdo que él se ponía en el corredor, cogía la guitarra y él comenzaba a adorar al Señor, porque él siempre le gustó la adoración, entonces comenzaba a adorar al Señor. Pero en esas adoraciones le gustaba hacer cántico nuevo. Y en ese cántico nuevo que él hacía, el Señor le dio varios coritos, varias canciones, que 2 son de las que quedaron más fuertes en nosotros, pero esta es una de las principales que él la cantó mucho. Por un momento difícil que estábamos ahí pasando, porque estábamos de cero, no había nada, nos habían dicho que había y no había, entonces fue difícil. Entonces sí, estábamos en un momento difícil, entonces el Señor le dio esa canción, nosotros la cantamos, él empezó a cantar al Señor como cántico nuevo, y sin embargo Dios le dio la letra toda y le dio la música, y a mí me trae pues de cierta forma recuerdos, porque quién se iba a imaginar que años después
pues fuera, él lo hizo en el momento como una adoración, pero nunca digamos que años después se fuera pues a tener un video tan bonito como este. Así es que esa fue ya más o menos la historia de cómo inició él allá y cómo fue que Dios lo inspiró a eso. Roberto tenía algo muy bonito, que él era, nosotros lo molestábamos porque él era empírico, o sea, él tocaba la guitarra y todo eso, pero no sabía qué notas estaba haciendo. Los chiquillos cuando crecieron, ya Gerson y Alan, que ya empezaron a ver música y estudiar música, ya le empezaron a decir, papi, esta nota que usted está haciendo es do, o esta nota que está haciendo, pero él cuando tocaba la guitarra, y él lo que menos se imaginaba era qué nota estaba haciendo, sino que él pues tenía ese talento de la guitarra y así fue como Dios pues. ¿Usted se acuerda cuando él le dijo, uy, vea la canción que tengo? ¿O usted se acuerda cuando la cantó por primera vez en una iglesia? Porque yo sí me acuerdo de la otra canción que próximamente grabaremos, que muchos años la tocábamos en la iglesia, como un corrido muy, muy, muy bonito. ¿Se acuerda de esa experiencia? Sí, claro, él cuando ese Señor se la dio, él me dijo, Nuria, tengo una canción que el Señor me dio y nosotros la cantábamos ahí en el culto, estando en la Coto 42. Y él la siguió cantando. Después, con los años, esa canción se grabó, de hecho, se hizo grabar una grabación casera, estando nosotros pastoreando en Turrúcares. Ahí la cantábamos, ahí se grabó, él estuvo ahí presente. Pero digamos, cada vez, igualmente con la otra canción, cuando el Señor le daba algo, él me decía, Nuria, tengo, porque él las escribía. Entonces yo me ponía, como yo le ayudaba a cantar en la guitarra, yo era tan directa, entonces entre los dos la cantábamos. Me decía, me dio esta canción y la cantamos. De hecho, yo la que más recuerdo es esta y la del árbol. Pero siempre, pues yo por ahí lo honraba. Estas experiencias sí me acuerdo en el año 2002, en Turrúcares de Alajuela. De esta idea de grabar es algo que siempre hemos tenido en la familia, como dice mamá, siempre hemos estado metidos en la música. Mi hermano mayor estudió música en la Sinfónica Nacional, yo en la Universidad de Costa Rica, trompeta, estudié música, solfeo, lectura musical, lectura rítmica, composición y bueno, varios cursos y más de 12, 15 años en música popular y música clásica, en grupos de orquesta y en fin. Y en el año 2002 nace la idea en Turrúcares de grabar un disco. La primera vez que se hizo, mi primera experiencia, dicho sea de paso, en estudio, que es una experiencia completamente diferente el ir a un estudio y grabar. Y otra parte la grabamos en la iglesia, con un deck en un cassette y luego lo pasamos a CD en el año 2002. Y en ese disco iba incluido esta pieza que se llama Subiré, que yo sé que con el poder de edición la vamos a escuchar en este momento, esta parte de acá. Confiaremos que el poder de edición hizo lo suyo. Esa pieza Subiré en el año 2002 con esa versión. En aquellos años, Gerson, Enoch, yo, mi papá, mi mamá, bueno, en fin, los músicos de Turrúcares, bueno, algo tremendo. Y durante muchos años después, siempre quedó en mi corazón. Años después, o poco tiempo después, mi hermano Gerson, por aparte, la volvió a grabar en su versión ya solitario. Siempre hemos tenido eso. Y hace 3 años en mi corazón estaba, ¿por qué la iglesia pentecostal no puede tener su propia música? ¿Por qué las iglesias cristianas en Costa Rica no pueden tener su propia música? ¿Por qué otros tienen inspiración? ¿Por qué grupos en República Dominicana, en México, Estados Unidos tienen su inspiración? ¿Y por qué nosotros no? ¿Qué falta? Si ellos cantan la Biblia, ellos cantan, ¿qué nos falta a nosotros? Y bueno, yo tuve mucho tiempo queriendo hacer esta grabación, ¿verdad? Pero por X o Y razón no se podía hacer. Y para eso quiero conversar, pásenle el micrófono por favor a mi estimado Enoch. Enoch fue la primera persona que se dio cuenta y que sabía que quería este proyecto. De hecho, de los músicos que yo elegí al inicio, el único que quedó original es Enoch. Así que, don Enoch, primero que nada, cuéntenos un poco sus experiencias como adorador, como músico. ¿Qué le inspira a usted a agarrar? Bueno, usted toca el guitarra y toca bajo y toca batería, pero a ver, ¿qué es el instrumento que a usted
le apasiona y qué siente cada vez que usted adora a Dios con su instrumento? Bueno, primeramente, agradecer la oportunidad, ¿verdad?, a lo que sería el pastor Alan y demás por pertenecer a la parte de Resistencia y ese grupo tan hermoso que yo creo que Dios nos dará grandes cosas en un futuro. Por mi parte, y un poco contando mi historia, yo empecé a los 13 años a congregarme en la iglesia de Medita Jarcillos. Cuando llegué a esa iglesia había algo peculiar, solo teníamos un músico, que era Isaac Umaña, el hijo del pastor. Y desde el momento que llegué yo pensé que si habíamos jóvenes, ¿por qué no nos activábamos y buscamos la manera de cambiar las cosas? Entonces recuerdo que de mi primer mes en la iglesia, el pastor empezó a dar clases de guitarra y yo me acerqué y empezamos a aprender un grupo de jóvenes. De ese grupo de jóvenes actualmente soy el único que quedó como músico. Y siempre fui con una convicción bastante firme, que es que donde no haya personas para servir, poder intentar dar lo mejor de mí y ayudar a los demás a lograr los objetivos que tenemos como una misión, como una iglesia. Yo al principio ni siquiera, la verdad, me pensaba como un músico. Yo cuando llegué lo que servía era como escuelita dominical y siempre quise como llegar a predicar. Como comento, más que todo, el sentimiento de ser músico nació por la necesidad de mi iglesia y luché bastante por eso. Yo me acuerdo que yo tenía a Isaac bastante cansado porque como yo estaba ese niño que quería tocar y tocar y tocar y hacerlo bien, 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 yo llegaba a pasar toda la tarde a la casa de él, desde que salía del colegio a la 1 hasta las 6, 7 de la noche practicando con la guitarra del pastor porque yo no tenía una guitarra. Y así constantemente. Ya cuando empecé a tocar más instrumentos fue igualmente por la necesidad de mi iglesia. Llegaron unos músicos que era un guitarrista y un pianista. Entonces Isaac se pasó a la batería y me dijeron que por qué no aprendía bajo, ya que no teníamos bajista y ya tendríamos un grupo completo así. Ahí fue donde empecé a aprender bajo, ir poco a poco aprendiendo canciones y demás. Batería igualmente fue porque la baterista que tenemos muchas veces tal vez no lograba asistir a los cultos por cuestiones personales. Entonces me dediqué a aprender batería también para poder cubrir esa necesidad cuando ella no estuviera. En general, la visión que yo siempre tenía a lo largo de todos esos años, irónicamente nunca fue de músico, de un grupo, de grabar ni nada, sino que siempre busqué y mi prioridad fue satisfacer esta necesidad de que cuando no hay una persona, poder ser yo el que pueda ayudar a los demás y el ser la persona que pueda solucionar esas necesidades, que yo sé que muchas iglesias viven, porque muchas iglesias a veces somos grupos de 5, 10, 15 jóvenes, pero realmente los que estamos dedicados realmente a ponernos a aprender un instrumento o a cantar o a sacar adelante los repertorios somos 2 o 3, o muchas veces si acaso 1. Entonces yo creo que un mensaje que me gustaría dejar a la juventud como tal, en la parte de mi crecimiento es, si nadie te apoya, si nadie cree en ti, si eres la única persona y tus familiares y personas alrededor te están callando porque tocas mal, no les hagas caso. Porque a final de cuentas, tú sabes lo que haces para Dios, tú sabes lo que haces y la convicción de para quién lo haces. Entonces, que nadie nunca apague esa llama en ti y que siempre tú puedas perfeccionarte lo más hasta donde puedas en tu instrumento, o en tu prédica, o en tu liderazgo. Nunca dejes que nadie apague la llama que hay dentro de ti. Yo creo que ese sería mi mensaje. Amén, así es. ¿Y qué experiencia le dejó porque usted decía que nunca pensó en grabar, pero bueno, se presenta la oportunidad? ¿Qué experiencia sintió a la hora de estar en un estudio, empezar algo desde cero? Porque usted tuvo que construir su parte, la guitarra, sin base a nada, porque no es un cover, ni no es una canción ya grabada, es algo completamente nuevo. Bueno, gracias a Dios, que es el que primeramente me lo ha permitido, poder tener experiencia tocando ya en varios campamentos, con varios músicos a nivel del país y demás. Creo que eso fue un punto bastante importante a la hora de la grabación, ya que muchas veces en grupos donde somos integrantes de muchas partes del país se puede ensayar muy poco, 1 o 2 veces, y uno tiene que aprender a que la estructura o la canción se llega ya a estudiar y ya armada, no se llega a improvisar un ensayo nunca. Entonces esta visión de aprender todo desde mi casa y llegar nada más a ensamblar me ayudó mucho a la parte de grabación. Como bien comentamos, no estaba con la idea, ¿verdad? No era como una visión que tuviera cercana al grabar un estudio, y como usted comenta, sí es un poco duro el hecho de pensar en grabar algo desde cero sin ninguna referencia ni demás. Creo que como siempre, ¿verdad? Lo que uno prioriza es crear una base linda, ver los acordes,
ver cómo puede tocarlos de la manera más sencilla posible para entender e interiorizar la canción, y en base a eso empezar ya a crear más adornos y demás, siempre con creatividad, siempre viendo que nos hicimos la canción, y sobre todo sintiendo mucho también por parte de Dios, ya que muchas veces se nos puede ocurrir una idea musical, pero si realmente esa línea no viene a sumar más al nivel de espiritualidad, no es una línea que deberíamos tocar, siento yo, ya que lo que estamos haciendo es ser adoradores antes que músicos. Entonces, bajo esas tres bases, yo creo que fue lo que me ayudó a asamblar lo que es la canción que estamos ahorita comentando. Amén. Muchas gracias, don Enoch. Ahora vamos a pasar con Maikiel. Maikiel es un joven, diría prodigio, porque se puso a estudiar bajo y en 3 meses es el que grabó el bajo, bajista, el tecladista. Y cuando yo le comenté a Maikiel la idea, nunca hubo un no, siempre hubo un sí, pastor, qué bonito. Y más bien hubieron propósitos ahí unidos. Y Maikiel desde el primer día me mandó 3, 4 opciones de introducción, porque yo le enseñé la pieza original, la del 2002, y le dije, necesitamos modernizarla. Y de una me mandó, y ahí la elegimos. Entonces, Maikiel, primero que nada, cuéntenos, ¿qué lo motiva a usted todos los días? ¿Qué lo motiva a usted de niño a acercarse a la música, aprender teclado por YouTube, sin profesor, y aprender bajo de la misma manera? Y no solo eso, todo el área visual y de sonido. ¿Qué siente usted cada vez que adora a Dios y sirve a Dios de esa manera? Bueno, primeramente, buenas noches y Dios les bendiga. O buenos días, depende de la hora que nos vean. Depende de la hora en que nos vea. Buenas tardes también. Con respecto a cómo se dieron mis primeros pasos en esto, en realidad yo no llevo mucho. Creo que en realidad acá en instrumentos todos tienen más experiencia que yo, entonces pues también es bonito reunirse con personas para aprender con bastante experiencia. Yo en realidad he crecido en la iglesia de Dios Pentecostal MI desde que nací. Desde que nací mis papás me llevan a la iglesia. Crecí en la iglesia Barrio del Carmen en Guapiles. Y en realidad, bueno, empecé como todo muchacho rebelde que no quería nada y que muchas veces me llamaban por obligación. Muchas veces me anduvieron pegando por no hacer caso y no ir al culto. Pero eso me fue clave para ser quien soy ahora. En ese entonces no lo entendía, me enojaba con mis papás porque me llevaban sin que yo quisiera ir. Pero gracias a eso estoy acá y ya no voy por obligación, sino voy porque amo a Dios y porque en realidad es algo que me gusta. Aproximadamente a los 13 años ya me comencé a meter un poco más serio en los asuntos de Dios. Fui al campamento, bueno, al adiestramiento en el 2022 que hubo de AJEC. Y en ese momento yo prácticamente a inicios del 2022 yo no sabía nada de ningún instrumento. Más bien fui mi primer campamento, mi primera experiencia fue en el 2021, que recién estaba pasando la pandemia y que íbamos con mascarillas, todo. Después de eso seguí yendo a la iglesia, después de ese campamento, pero yo fui como todo joven, no estaba tan metido. Fui porque los jóvenes de la iglesia me motivaron a que fuera. Y después de ahí, después de ese campamento, antes de eso yo no sabía nada, tampoco era como que me llamara mucho la atención la música, por el motivo de que no estaba muy interesado yo en la iglesia. Regresé de ese campamento, seguí asistiendo a los cultos. Mi mamá es la persona que limpia la iglesia, entonces yo iba a ayudarle a limpiar la iglesia, entonces yo tenía que ir temprano con ella, entonces a mí me quedaba tiempo, después de limpiar me quedaba cierto tiempo a que iniciara el culto. Entonces yo ahí fui viendo algunos instrumentos y yo pues ahí me fui metiendo poco a poco. Y en el 2022 inicié con el teclado. Es algo que me gustó desde el primer momento.
siempre al inicio, como todos, empecé sin algún instrumento. Siempre iba a limpiar. Después de que limpiaba, el momento que me quedaba me ponía. También ahí con la batería. Mis papás siempre fueron claves en esto. Mi familia en realidad siempre me apoyaron. No tuve para una escuela de música, pero en realidad eso no me iba a detener porque en realidad era algo que me gustaba mucho. Entonces comencé a ver videos en YouTube y pasaba hasta la 1 de la madrugada ensayando, aprendiendo cosas nuevas, incluso ritmos que no se tocaban en aquel sector. Comencé a verlos porque yo sabía que entre más supiera iba a ser más versátil. Uno nunca sabe en el momento que vaya a necesitar algo. Entonces empecé. Después de ahí mis papás hicieron el esfuerzo de comprar mi primer teclado. Después de mi primer teclado pasé a otro, que es el que tengo actualmente. Y siempre es algo que me ha apasionado. En mi familia pues ninguno son músicos. Yo he sido el primero, ¿verdad? Los de Dios sabrá. Pero son personas muy especiales que siempre he querido. Y he tenido muchas experiencias bonitas que agradezco también a amigos de Guapiles, a mi familia. Y aprovechando que aquí hay alguien que está presente, le quiero dar las gracias porque mi primera experiencia a nivel nacional en un campamento, yo sé que fue gracias a él. Porque en ese entonces yo no había participado en nada, mis actividades eran sectoriales, eran locales. Entonces, él hubo en el campamento del 2023, si no me equivoco, o 2024, sí, en el 2024, el año pasado fue mi primera experiencia en un campamento a nivel nacional, con personas muy especiales que me trataron súper bien y que, pues, a pesar de cosas que se han dado, siempre voy a ser una persona muy agradecida, pero especialmente con Kevin, porque yo sé que en ese momento el grupo nacional no tenía tecladista. Entonces yo sé que él habló y dijo, hay un muchacho de Guapiles que yo conozco que él puede ayudar. En ese entonces nadie me conocía, nadie sabía quién era yo. O sea, él estaba dando todo por el todo. O sea, tenía que hacer un buen trabajo sí o sí. Porque en realidad los que estaban en el grupo no sabían cómo estaban tocando yo, era un riesgo que estaban tomando, pero gracias a Dios y al esfuerzo, todo esfuerzo tiene recompensa, las desveladas que me he pegado ensayando y todo eso, pues gracias a Dios después de eso me ha permitido seguir teniendo varias experiencias y la verdad estoy muy agradecido, como le digo, con él, con personas que me recibieron en ese momento en el grupo nacional, que me recibieron muy especial, también a todos ustedes, ¿verdad? Porque también son muy especiales, al pastor Alan, a la hermana Nuria, por abrirme las puertas de la casa. Y para no cansarlos, después de esas experiencias, vine a conocer a las personas con las que estoy acá. Sin mentir, hace un año atrás yo no me relacionaba mucho ni con Enoch, ni con Becky, ni con la hermana, ni con el pastor, porque yo era de Guapiles y yo salía muy poco de allá y las cosas se dieron dando. Ya estaba terminando el 5º año de colegio y tenía que entrar a la universidad. Entonces Dios fue obrando y usar el pastor Alan, a la hermana Nuria, me abrieron las puertas de la casa y así es como llegué a parar acá, a San José. Y por eso estamos juntos acá y ha sido, la verdad es que un honor y un placer. Así es. Michael se congrega en mi iglesia, en la iglesia en la cual estamos pastoreando, sin conocerla, también por recomendación de Kevin. Quiero agradecerle que Kevin dijo, esa es su iglesia. Y desde que llegó dijo, pastor, yo voy a la iglesia de Lomas, sea donde sea. Entonces, tremenda bendición. Y con respecto a la grabación, a la experiencia que tuvo, no solo de grabar, sino la experiencia de escuchar algo que usted creó desde cero, arreglos, o sea,
no había una referencia. Sí había una referencia del 2012, el teclado, pero hubieron varias cosas que se cambiaron en la pieza, un tono nuevo inclusive. Con respecto a eso, el pastor sabe y las personas cercanas a mí, que incluso desde que yo estaba en Guapile siempre es algo que me ha llamado la atención el tema de las grabaciones. Y ahí poco a poco, humildemente, en Guapile me iba haciendo de mis cosas, ¿verdad? Y iba grabando por mi propia cuenta porque siempre me gustó el tema de las grabaciones. Y eso me llevó a la necesidad de también saber de un poco de sonido. También comencé a ver videos de cómo se usa una mixer, de para qué sirve esta salida, es otra cosa, ¿verdad? Siempre me había llamado la atención eso. Es algo que lo comencé a hacer desde Guapiles por mi propia cuenta, pero una vez ya que llegué acá, pues sin saberlo, sin que estuviera planeado, pues llegué acá a la casa del pastor Alan y vi que él también tenía la misma idea, las mismas ganas. De hecho, me sorprendió mucho que en aquellos años hubiesen grabado esas canciones que tenían, porque si ahorita no es complicado, pero si hay que esforzarse un poco, no me quiero imaginar en aquel tiempo. Y honestamente sí me sorprendió que en aquellos años tuvieran la iniciativa de hacerlo. Y siempre, bueno, Dios me ha permitido y me ha regalado, pienso yo, que la creatividad. Siempre me ha gustado ser una persona que anda viendo videos, tomando recursos de un lado y tal vez este recurso que vi en este video siento que queda bien con este otro. Entonces así fue como fueron naciendo las ideas. Con respecto a la canción que ustedes escucharon hace un momento, el pastor me enseñó la base, cómo estaba todo lo que habían grabado en aquel entonces, y me pareció algo muy interesante hacer que la canción no fuese en un mismo tono, sino, como dijo el pastor, saqué el piano, saqué todo lo de grabación y le mandé unas 2-3 ideas de intros, a ver cuál le gustaba más, y ya me dijo cuál le gustó más. Después de eso iniciamos la intro en una tonalidad. Después de recursos que he ido viendo en otros videos, hicimos ahí un cambio para pasar a otra tonalidad, pero son cosas que uno debe de querer para poder lograrlas. No es que yo sea especial o algo así, simplemente es, primeramente, darle las gracias a Dios y reconocer que es Él a través de uno y querer hacerlo, porque pues conozco a personas que pues les gusta el tema de la música, pero no dan su 100%. Y a mí siempre me ha gustado dar la milla extra porque yo sé que es para Dios. Y las personas que me dicen, Michael, puedes venir a tocar acá, y siempre que sean mis posibilidades, todos saben que nunca les he dicho que no, así con el pastor, y todavía más que con esta idea que hay, aparte de que le gustara el pastor, pues a mí también siempre es algo que me ha apasionado. Y después, como lo mencionó el pastor, tuve la oportunidad de grabar el bajo en esta canción, y el bajo aquí me lo prestó el amigo Enoch, me lo prestó hace como de unos 3 meses, y siempre me ha gustado el bajo. Mi primer instrumento siempre va a ser el teclado, pero si yo pudiera elegir otro después del teclado sería el bajo, y siempre me ha gustado. Y yo mientras estaba en Guapiles, pues ahí no había bajo, siempre había guitarra, entonces yo agarraba la guitarra y iba practicando con los bajos de la guitarra. Y después acá fue que comencé ahí poco a poco escuchando, y pues ha salido lo que salió. Amén. Muchas gracias. Y ahora vamos con Kevin, porque Michael estaba contando que gracias a Kevin o por las recomendaciones de Kevin, no solamente empezó en el Grupo Nacional de AJEC, sino que también se congrega en Lomas. Prácticamente fue una conexión.
Kevin también tiene algo muy especial, muy particular. Compartió con mi papá, convivió con él, aprendió inclusive canciones. Curiosamente esta nunca la escuchó, pero sí escuchó otras canciones que a mi papá le gustaba cantar y se las aprendía. Entonces, y él tiene, bueno, él tiene una historia ahí, pero tiene, si acaso, para este momento un mes de estar en San José, pero en aquel entonces tenía 2 semanas cuando fuimos a grabar. Casi que fue el último en enterarse y en el último vagón se arrimó, pero aportó en coro. Esta es una canción que la cual originalmente era un coro sencillo de iglesia, pero este ya tiene un coro más versátil, en donde hace un tipo de canon, donde va la pieza, pero sale el otro coro refirmando el que estaba diciendo la pieza. Entonces fue muy interesante porque a él se le ocurrió. Entonces, don Kevin, primero que nada, cuéntenos, yo sé que usted tiene más experiencias que contar, pero de una forma más, no tan larga, que sí, porque la producción me está diciendo que no puede durar más el video. ¿Qué significa para usted? ¿Cuánto lleva usted esperando servirle a Dios con su instrumento, con su voz? ¿Qué esperaba usted del ministerio de alabanza? ¿Qué tipo de experiencia ha prevalecido en usted? Bueno, primero que nada, Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a tratar de mantenernos serenos y no ponernos muy emocionales. Bueno, creo que al igual que la mayoría acá, o por lo menos de este lado, pues hemos iniciado a través de una necesidad. Porque, bueno, yo también vengo de Guapiles, al igual que el hermano Michael. Y pasé la mayor parte de mi vida en una iglesia donde siempre había escasez de músicos. Por tiempos teníamos buenos músicos y de un pronto a otro no estaban. Entonces, a través de una necesidad fue que el Señor empezó a inquietar mi corazón. Y de hecho, por mi mente nunca jamás me pasó llegar a tocar guitarra, mucho menos cantar. Yo empecé de la forma más humilde, empecé tocando una pandereta en la iglesia, haciendo bulla. Ya después, con el tiempo, empecé a tocar batería. No es como que llegara a aprender muy bien, pero por lo menos suplía la necesidad. Y en realidad mi pasión era poder servirle a Dios tocando bajo. Ese fue como mi sueño durante mi infancia. Al final no se dio como yo esperaba. Y de una forma que solo el Señor la tenía preparada, porque yo jamás me imaginé. Un día en casa de mi abuela, que era mi pastora en ese entonces, me encontré una guitarra. Y bueno, yo me llevé esa guitarra para la casa. Yo creo que ni permiso pedí, yo simplemente me la llevé. Y le compré cuerdas y empecé a ver videos, y con lo poquito que en su momento un profesor, cuando intenté aprender a tocar bajo, me había explicado de teoría, pero algo muy poco. Yo empecé y yo siempre le dije al Señor, yo quiero que usted me enseñe a tocar guitarra porque yo solo no puedo. O sea, con un simple video de YouTube yo no voy a poder. Y pues sí, aprendí ciertas cosas de YouTube, pero yo siempre he creído que la misericordia de Dios fue la que me ha permitido aprender lo poco que sé. Y ahí empecé con el pasar de los años. No soy profesional, pero lo que hago Dios sabe que lo hago de corazón para adorarle. E incluso en el momento que conocí a la hermana Nuria y al hermano Roberto, no era un musicazo. De hecho, yo tocaba batería con ellos, y cuando no tocaba batería yo recuerdo que ellos estaban cantando en la iglesia, estaban dirigiendo un devocional, y yo pasaba ceñido viéndole las manos al pastor, porque él cantaba canciones que allá no conocíamos y yo me las quería aprender. Y entonces yo me quedaba viéndole, me ceñía con una mano y después me pasaba la otra porque yo quería aprender esas canciones. Y pues sí pude aprender varias, gracias a Dios. También en su momento el hermano fue, o sea, para mí una persona muy especial.
que le guardo demasiado aprecio, al igual que la hermana Nuria, y a través de eso, con el tiempo, pues conocí al que puedo decir hoy con mucho orgullo que es mi pastor. Y siempre fueron muy especiales. En su momento él sacaba el tiempo y me decía, Kevin, vea, hágalo así. Ya fue pasando el tiempo y llegamos a tocar juntos, llegamos a ir a echar serenatas juntos en su momento. O sea, fue para mí una experiencia muy enriquecedora, y creo que eso solo alimentó cada vez más la pasión por la música. Y ya después los hermanos se vinieron para acá y yo seguí en la iglesia, ya en ese momento solo, ya no tenía nadie más para tocar. Entonces ya ahí empecé un poco más a cantar. Y me imagino que al principio pues cantaba todavía más feo porque pues no había una enseñanza, no había mucha práctica, pero siempre traté de dar lo mejor que pude para Dios. Y ya con el pasar del tiempo el Señor fue abriendo puertas. En su momento hicimos un grupito a nivel del sector de Guapiles. Ya luego pasó el tiempo, el grupo se disolvió, nunca pudimos llegar a más. Y más o menos como a mis 20 años, yo empecé con la necesidad o el deseo de poder hacer música. No solo tocar algo que ya existía, sino hacer música. Tampoco es tan sencillo, y pues en su momento tenía muchas limitaciones porque, como decía la hermana Noria al inicio, en el caso del pastor Roberto, habían cosas que yo hacía y yo las hacía, pero yo no sabía qué eran. Entonces, o sea, ya como para decir voy a componer una canción era muy complicado. Pero siempre estuvo ese anhelo de poder grabar, llegar a un estudio, y incluso el hecho de poder pertenecer a un grupo, porque o sea, es algo que por mucho tiempo intenté, pero no tenía los recursos o las demás personas para poder formar un grupo y estar en un grupo. Y hace creo que 2 años aproximadamente conocí la iglesia de Lomas. No vamos a decir que un golpe de suerte, porque fue la voluntad del Señor. Y desde el primer momento yo quedé enamorado de la iglesia de Lomas, de todo el proyecto que conlleva. Y yo recuerdo que ese día yo llegué y le dije a mi mamá, mami, ya yo sé dónde yo me quiero llegar a congregar. Pero no se daba. Tuvieron que pasar 2 años para que también el Señor me terminara de cumplir una palabra que me había dado en su momento, y era que Él me iba a sacar de allá y que me iba a empezar a levantar y me iba a empezar a usar. No quiere decir que allá no me usara, ¿verdad? Claramente, pues para su gloria sí, pero ya de otra forma que yo jamás me imaginé. De hecho, bueno, como dice el pastor, hasta hace poco me di cuenta del proyecto, y de hecho yo escuché el proyecto y yo, qué bonito, van a hacer una canción. Hasta que el pastor me dijo, no, usted es parte del proyecto. Y para mí en ese momento fue empezar a vivir un sueño que he tenido desde hace muchos años, poder ser parte de un grupo, poder crear una canción. Bueno, yo no creé la canción, yo simplemente llegué a dar el último granito de arena, pero poder ser parte de un proyecto tan especial, para mí es un sueño cumplido. Otra cosa que jamás me imaginé es que iba a ser una canción que había escrito el hermano Roberto, que para mí es algo muy lindo, muy especial, porque son personas que quiero mucho y que siempre voy a tener muy presentes en mi corazón. Entonces para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, y es un sueño cumplido, y es ver la palabra de Dios cumpliéndose poco a poco en mi vida. Amén, así es. Bueno, ahí nos contestó también la experiencia de grabar y eso que él dice. Porque el que iba a grabar la guitarra acústica era que no iba a grabar todas las guitarras, pero obviamente al tener a Kevin, dijimos, y el coro le dijimos casi que el mismo día de grabación, haga coros. Y él iba en el carro, y a ver cómo la sacaba. Pero definitivamente es ese matiz
esa guitarra acústica. Es como escuchar la guitarra de mi papá tocándola con las notas bases. Se escucha la guitarra en base y se escucha lo suficiente. Es algo espectacular. Así que muchas gracias por regalarnos de su don, de su talento. Quiero pasar ahora a la última integrante. No que sea la última, no la menos importante, al contrario, es la cara del grupo, la voz principal, que Dios une propósitos. Definitivamente ella llegó a mi vida para complementarme a mí, definitivamente, y aportar para este proyecto, y es Becky, nuestra voz principal. Y ella también compartió con mi papá, ella es su familia, la queremos mucho, ella estuvo aquí meses antes de que mi papá falleciera, y mi papá le dijo, la próxima vez que vengan les hacemos pizza, porque además hace unas pizzas tremendas. Bueno, hacía, ya lleva rato que no hace, todavía se nos la debe. Y a la familia de Becky la conocemos de hace años, y mi papá también quiso mucho a Becky, y estoy seguro que él estaría contentísimo de escuchar su canción interpretada por la maravillosa voz de Becky. Pero antes de eso, yo sé que ella tiene historias que contar, sueños de niña que hoy Dios está cumpliendo. Así que cuéntenos su experiencia en la adoración. Hay historias en las cuales no reunimos el grupo solo por reunirlo, sino que definitivamente lo que dijo Kevin, cuando yo le dije a él, no, usted es parte del grupo, es porque Dios puso así el sentir. Este grupo, que ahora explico qué significa resistencia, es un grupo donde se resiste a caer en este mundo, en la adoración vacía, en la adoración repetitiva, en una adoración llena de palabras sin sentido, donde hemos perdido el verdadero toque, el verdadero sentido de la adoración, que es nuestro Padre Celestial, es Dios. Así que Dios los bendiga. amén. Gracias por esa presentación. Ahí discúlpeme las lágrimas, pero me da mucho sentimiento recordar esos sueños de niña. Bueno, yo nací en la MI desde muy pequeña, bueno, desde que estaba la pasita de mi mamá. Nací en la iglesia, crecí en la iglesia y siempre me desarrollé, bueno, siempre me gustaba estar en todo, en danza, en mimo, en teatro, en todo andaba yo, pero lo que a mí más me encantaba y más anhelaba siempre cuando tocaban los ensayos de coros de niños era ir a cantar. Y me acuerdo que yo siempre en mi casa escuchaba a mi papá tocando la guitarra. En ese momento él era ministro de alabanza, era el líder, y yo lo escuchaba cantar, y yo siempre iba donde estaba él, donde él estaba ensayando, y cantaba con él. Y es algo que recuerdo mucho y me da mucho sentimiento, porque ahí fue donde yo empecé a amar la adoración, donde yo empecé a entender que era adorar al Señor. Y recuerdo que Karencita, que sigue siendo la actual líder de niños de Hijo, ella decidió hacer un coro de niños para que pudiéramos desenvolvernos, ¿verdad? Lo que teníamos el don, el talento, queríamos aprender, nos desenvolviéramos en ese coro de niños. Y me acuerdo que yo dije, claro que sí, yo quiero estar en ese coro, porque yo ya venía con eso, ¿verdad? Sintiendo en mi corazón, es que yo quiero cantar, ¿será que sí se me da, verdad? Entonces, yo dije que sí, siempre esperaba los ensayos con mucho entusiasmo. Recuerdo que eran los sábados en la mañana, y yo iba con mi foldercito, me conseguí un foldercito lo más bonito, y yo dije, bueno, aquí voy a llevar todas las canciones, y recuerdo que todas las canciones que ella me daba, yo las guardaba, que hasta la fecha las guardo con mucho aprecio, ese folder todavía. Y ahí fui creciendo, fui desenvolviéndome en el coro de niños. Después entré al grupo de alabanza de la iglesia como coro, igual. De igual manera
con mi papá de líder en ese momento, y siempre me iba a ensayar con él. Como lo hacía desde pequeña, lo seguía haciendo de grande, y me iba con él a ensayar, a escuchar las canciones. Él me decía, ve, tiene que entrar aquí, tiene que entrar allá, usted tiene que hacer el coro. O me decía, Becky, hoy vas a cantar sola esta canción. Y yo, no, qué miedo, qué nervios. Dice, no, usted puede. Entonces siempre él estaba ahí animándome, porque yo siempre he sido como una persona un poquito penosa, y me daba miedo como alzar mi voz, como llegar como tal vez a esa potencia que tal vez uno puede llegar a tener, y a mí me daba mucho miedo, no sé, equivocarme y demás. Entonces él ahí me insistía que le ayudara a cantar esta canción, que cantara esta. Entonces yo pues ahí me animaba, yo le decía, no, pero no me dejes sola, pero entonces él la cantaba ahí conmigo. Después fui creciendo más, y después en ese momento mi líder, que era Catherine, ya decidió hacer un coro para el grupo juvenil, porque en ese momento no teníamos un ministerio de alabanza para los jóvenes. Entonces la única opción que teníamos pues eran nuestras voces. Entonces decidimos hacer un grupo de coro de jóvenes. En ese momento éramos solo chicas, y dijimos, bueno, empecemos a buscar pistas. Nunca lo habíamos hecho, entonces habían pistas que eran como sonaban muy feos, sonaban muy viejitas, o tal vez era una nota que no nos llegaba, no nos daba. Entonces a veces se nos complicaba, pero aún así yo le decía, no, vamos a buscar esas canciones. Algo que siempre a mí me gustaba mucho era cantar, pero también darle un cántico nuevo al Señor, y las instrumentales en ese momento eran unas que nos gustaban bastante. Entonces ahí fui como perdiendo más el miedo y desarrollándome más, y recuerdo que en esos años hacían Expo Talentos, y recuerdo que nos dijeron, bueno, hay Expo Talento, y hay para canto, para guitarra, para drama, para grupo musical. Y me preguntaron que si yo quería. Y yo, con un rotundo miedo y con los nervios, yo dije que sí, que estaba bien, que yo iba a participar. Entonces me anoté, me acuerdo a esa primera Expo Talento en la que participé, y llegué a contar a mi casa que me había anotado en Expo Talento. Y mi hermano, también siempre, bueno, mi familia siempre me ha apoyado mucho en esto del canto, porque saben que yo amo cantar y amo adorar al Señor. Y recuerdo que mi hermano me dijo, bueno, buscamos una canción, Becky, ¿no es qué? Entonces vimos un montón de opciones, pero una que él me enseñó y me gustó bastante, yo no la había escuchado, fue Océanos, y fue una canción que realmente ministró mucho mi vida. Entonces recuerdo que yo llegué a la edad de, creo que fue como a los 13 años, mi primer Expo Talento. Llegué súper nerviosa, y me acuerdo que fue en mi iglesia, en Concepción de Tres Ríos. Y yo dije, bueno, voy a cerrar los ojos, y yo cerré los ojos, yo no vi a nadie porque yo estaba muriendo de nervios, y empecé a cantar Océanos. Y en ese Expo Talento quedé en tercer lugar. Entonces yo nunca me imaginé, yo pensé que yo no iba a quedar ni en los terceros, ni en segundo, ni nada. Y quedé en tercer lugar, y yo dije, bueno, mi tercer lugar, ¿verdad? Y me puse muy feliz porque era algo que yo nunca había hecho, era algo que yo tal vez nunca me iba a imaginar, que yo iba a estar enfrente de tantas personas, porque recuerdo que era del sector noreste. Y fue como mi primera, como ese primer empujecito, como para salir de esa zona de confort en la que yo tal vez estaba, ¿verdad? En mi rinconcito, que nadie me vea porque me da nervios. Entonces decidí salir. Después tuve mi segunda Expo Talento, y en esa quedé segundo lugar, ahí ya iba subiendo. Quedé segundo lugar. No recuerdo cuál fue la canción que canté, eso sí, no la recuerdo, pero igual manera ahí siempre estuvo mi hermano para apoyarme en qué canción buscar, porque yo le decía, no, es que no sé cuál canción, siento que ninguna me da, porque aparte de eso tenía que adaptarme al tono en la que estaba la canción. Entonces yo, no, esa no me da, esa no me gusta. Entonces siempre buscamos, y después participé en la última Expo Talento que hubo en el sector, y quedé de primer lugar, que yo nunca me lo imaginé.
canté esta canción que dice, bueno, que se llama Tú, de Dariana, si no me equivoco, es una canción muy bonita. Y yo desde el primer momento que mi hermano me la enseñó, porque ahí seguía conmigo, y yo dije, sí, de una, esta, vamos a cantar esta. Recuerdo que para esa canción al final se me acercaron varias personas y me preguntaron que si yo recibía clases de canto. Y yo, no, hermano, no recibo clases de canto, pero todo es para la gloria del Señor y todo lo he aprendido de mi papá, que es el que de muy pequeña, él llegó y me enseñó. Y yo le dije con toda humildad que yo nunca había recibido clases de canto y hasta la fecha tampoco las he recibido. Claro que sí quiero perfeccionar aún más, ¿verdad? El don que Dios me ha dado, pero esos fueron como mis inicios y actualmente igual sirvo en el Ministerio de Alabanza de mi iglesia. Y algo que siempre le digo al Señor, siempre cuando voy a ministrar o me toca, ¿verdad?, tener participación, es, Señor, unge mi garganta con tu aceite y que seas tú cantando a través de mí. Y es una oración que desde muy pequeña, desde que estaba en el coro de niños, le he dicho al Señor y he visto la mano de Dios grandemente a través de mi adoración, a través del canto que yo le doy a Él, porque al final he aprendido durante todos estos años que todo es para la gloria del Señor y que si lo tengo a Él, lo tengo todo y Él es el que va perfeccionando cada día más. A veces en medio de mi adoración llego a tonos en los cuales yo digo, ¿en qué momento? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo pasó eso? Yo digo, solo el Señor, que en medio de esa adoración que yo le estoy dando a Él es el que llega ahí y pone eso en mí, viene y saca ese fuá que uno dice de mí. Y yo al final termino de cantar y yo dije, wow, Señor, solo tú. Porque si yo lo hubiera hecho por mi propia humanidad o por mi propio conocimiento, yo nunca hubiera llegado a lograr eso. Y este año, sobre todo, he experimentado momentos muy bellos y muy bonitos en medio de la adoración con el Señor, donde he podido sentir cosas inexplicables en su presencia y hasta la fecha soy una adoradora que ama lo que hace y ama cantarle al Señor. Y aunque tal vez desde muy pequeña me moví tal vez en varias áreas, yo siempre supe que cantar era lo mío. Amén. Y cuéntenos, cuando usted recibe la noticia de que vamos a grabar, y no solo eso, que usted va a ser la voz principal de la canción y el coro a la vez, no sabíamos que Kevin iba a venir, la apoyó en el coro también. ¿Cómo toma esa noticia? ¿Cómo fue esa experiencia de grabación? Bueno, cuando el pastor me la enseñó, yo incluso lloré al escuchar la canción porque me dio mucho sentimiento y también sentí como eso del Espíritu Santo. Y es que yo siempre he sido muy sensible. De verdad, yo lloro por todo. Bueno, pudieron verlo hace unos minutitos atrás. Pero yo soy muy sensible y más en la presencia del Señor. Ya están tocando una melodía y yo ya estoy llorando. Y me acuerdo que cuando escuché la canción yo lloré porque sentí mucho la presencia de Dios en ese momento y me dio un sentimiento muy, muy bonito. Y sin embargo, no me había dicho que yo era la que le iba a cantar. No me lo había dicho. Yo solo me dijo, vamos a grabar esta canción. Y yo, sí, está muy bonita, grabémosla. Pero aquí presente, él no me lo ha dicho. No me dijo nada. Después fue que con el tiempo me dijo que yo iba a ser la voz principal. Y yo dije, ¿yo? Sí, usted. Yo, y bueno. Obviamente sentí miedo porque era algo que yo nunca me imaginé. Sin embargo, sí fue el tema de las grabaciones y demás. Es algo que también desde muy pequeña lo
lo anhelaba o estaba ese deseo en mi corazón. Incluso me recuerdo que yo me ponía al frente de mi espejo y empezaba a cantar como si estuviera con otras personas. Entonces yo cantaba adoraciones al Señor y también grababa, tengo como varios videos donde me grababa cantando y yo decía, ¿será que lo subo? ¿Será que no lo subo? Yo, no, me da miedo, no lo subí, nunca subí esos videos, pero eran canciones que yo decía, algún día quizás yo las voy a grabar, pero nunca me imaginé que después de años ese sueño de niña se iba a poder llegar a cumplir y que yo iba a ser parte de un grupo tan bonito como es Resistencia y que yo iba a ser parte que iba a ser voz principal. O sea, fue algo que nunca en mi mente había pasado. Y formar parte de este grupo es como un deseo de mi corazón cumplido por el Señor, porque yo decía, yo algún día quiero pertenecer a un grupo de adoradores, a un grupo musical donde podamos expresar a las personas esa adoración genuina, esa adoración que podamos darle al Señor. Y para mí ha sido toda una experiencia. El día de la grabación estaba súper nerviosa porque nunca en mi vida yo había estado en un lugar así y tampoco con muchas personas viéndome cantar como en grabación, y estaba realmente muy nerviosa, pero para la gloria y la honra del Señor se pudo, lo logramos y estoy más que feliz y contenta de pertenecer y de estar acá contándole a ustedes esas experiencias. Amén, así es. Bueno, ya los escucharon a todos y yo triplemente feliz de que pusieran cada uno su granito de arena para contribuir a esta pieza, a esta adoración que espero sea de mucha bendición para los que la escuchen, que la canten en sus congregaciones, porque esa es la idea, que adoremos a Dios con música desde nuestro corazón. Y quiero nada más terminar explicando un poco qué significa resistencia. La palabra resistencia significa permanecer firme, mantenerse de pie, soportar con fe y no ceder ante la presión del enemigo, del pecado o de la adversidad. Los grupos de música, y al día de hoy, en este siglo, la alabanza se ha prostituido porque estamos sacando más estrellas de Hollywood que adoradores. Y ahora la adoración se ha vuelto una plataforma para hacer visuales, cuando la adoración es para adorar a Dios, para decirle que lo amo. Todas las experiencias que estos muchachos han contado es sencillamente tener una experiencia personal con Dios y utilizar la alabanza para acercarme a mi amado, a que la paloma venga hacia mí, a llamarlo, a atenderlo. Y por eso entre todos tomamos la iniciativa de tomar la palabra resistencia, y la Biblia habla mucho de la resistencia. Por ejemplo, en Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. También en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo para que huya. En 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Mateo 24:13, mas el que persevere, resista hasta el fin, este será salvo. Y por último, Hebreos 12:2, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La resistencia no devuelve mal por mal, sino que vence con obediencia. Y en un tiempo donde la adoración, creo que los muchachos están de acuerdo conmigo, donde la oración se ha vuelto canciones repetitivas, notas repetitivas, 2 notas ahí tocando, una oración muy básica. Hemos perdido la adoración genuina, cántico nuevo en la alabanza,
cántico nuevo en las congregaciones. Por eso el grupo se llama Resistencia, porque somos jóvenes y la mayoría de ellos son más jóvenes todavía. Se resisten a esta nueva modalidad del siglo XXI, de 2025, que es adorar a Dios de corazón y no como estrellas, sino con un corazón dispuesto. Entonces nuestra idea es motivarlos a ustedes, a los que están luchando. Mire, usted joven que está luchando en su congregación, tocando el teclado solito, tal vez una batería con un platillo que está mordisqueado, o con un sonido que solo sirven 2 canales de 7, y esto está, y siente que no lo apoyan, siente que no lo... Sí, porque yo he tocado muchas baterías con un mordisco, el platillo, y suena feo. Pero ahí con esos instrumentos, con esas necesidades, Dios puede hacer grandes cosas en medio de la alabanza y la oración de su pueblo. Así que ese es nuestro deseo. Aquí vamos a dejar el enlace de las páginas oficiales del grupo Resistencia, donde va a estar el video oficial completo. También vamos a tener pista por si la quieren cantar. Este proyecto no acaba aquí. En mi poder tengo alrededor de unas 4 o 5 canciones originales. También vamos a grabar cover, nuestras versiones pentecostales de otras canciones, pero sí vamos a darle enfoque a canciones originales, que yo sé que alrededor del país hay muchos, y usted que tiene una canción original y la quiere cantar usted mismo, sí, usted mismo, y quiere venir y tener esa experiencia, la puerta está abierta, porque resistencia somos todos debemos resistir la nueva modalidad de este mundo, todos debemos resistir la apatía de este mundo, de este siglo. Todos debemos resistir para el último momento. Así que, grupos de alabanza, ministros, prepárense, porque todos somos resistencia y todos podemos tener estas experiencias. Como estos muchachos, así podemos tenerlas. Así que, muchas gracias nuevamente a todo el grupo, a todo el ministerio, que son Lomas, Concepción y Tejarcillos básicamente. No son solo estos, como le digo, va a haber más, porque va a haber sorpresas, pero la idea es esta, de resistir, resistan la tentación, resistan la maldad, resistan la apatía. Resistencia, tenemos que resistir. No es el que corre más rápido, el que llega al final, es el que va constante. La resistencia nos da constancia, lleva a su propio ritmo, pero constante. Así que, jóvenes, muchas gracias por compartir. Mi mamá, muchas gracias por ahorita la propietaria de los derechos de la canción, y que en representación de mi papá nos explicó cómo inició la canción. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han visto, nos han escuchado. Este fue un programa Ligeramente Hablando y el grupo Resistencia. Ya en otro programa contaremos todos los temas de grabación, porque es un sueño también que en lo personal se cumplió y se seguirá cumpliendo. Así que gloria a Dios por este trabajo. Amén. Amén. Así es. Esto ha sido el programa de hoy, Ligeramente Hablando. Muchas gracias. Dele me gusta, comparta. Somos MI, somos Iglesia Pentecostal MI, pero también abiertos a todo el cuerpo de Cristo, todo el cristiano, todo el músico que desee salir adelante a través de diferentes situaciones que tiene. Y también Grupo Resistencia, ahí dele compartir las redes sociales, ayúdenos a que este proyecto siga adelante para engrandecer la obra de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos a la próxima.